Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios que nos mantiene haciendo este contenido con mucho amor y cariño para ustedes. Darle las gracias a todos los que nos siguen, a todos los que se han suscrito al canal. Y hoy, como siempre, en este capítulo vamos a traer tema de importancia. Hoy tenemos un tema que toca la espiritualidad, que toca la fe, y vamos a tener muchas informaciones sobre la Semana Santa. Y quien nos acompaña hoy es un invitado muy especial. Es el padre Carlos Manuel Santana, quien va a estar con nosotros en este episodio y nos va a dar muchísimas informaciones sobre la tradición, sobre lo que es la Semana Santa y sobre todo cómo llevar ese tiempo de espiritualidad, de cercanía con Dios que hace tanta falta en estos momentos. Padre, muchas gracias, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias, Carlos. Es un placer estar contigo, estar también con estos amigos que nos siguen a través de estas plataformas digitales. Y qué bueno poder tener esta conversación acerca de un tema tan importante, no solamente para nuestra espiritualidad, sino también para nuestra cultura, como bien lo has dicho. Mire, antes de empezar con las preguntas, yo tengo que hacer notar algo muy interesante con usted. Y es que, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, que tiene muchas actividades religiosas y católicas, usted nos da soporte allá. Y hoy está aquí con nosotros. O sea, usted sale de la iglesia, usted sale de la rutina para poder difundir ese mensaje y poder hacer que las personas se le haga más fácil tener esa cercanía y ese conocimiento con la parte de la fe y de la Iglesia Católica. Y eso es muy interesante. Ciertamente, el Papa Francisco ha insistido mucho en lo que él llama una iglesia en salida. O sea, no esperar que la gente llegue a nuestros templos, a nuestras iglesias, sino estar presente en todos los distintos sectores de la sociedad. Yo le decía a Albert hace un momento que se me presentó un viaje a Santo Domingo. Yo dije, no, primero voy a ir a hacer el podcast y después voy a la capital porque es que esto es de sumamente importancia. Le agradecemos. Estoy seguro que si en época de Jesús hubieran existido las redes sociales, de seguro él hubiese sido un influencer sin de comparación, primera, sin precedentes, claro que sí. Bien, vamos a entrar ya en materia con lo que es el tema de central. ¿Qué es la Semana Santa y por qué se celebra? Bien, la Semana Santa simplemente es la conmemoración de la semana precedente a la pasión, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Son 8 días en los que nosotros recreamos a través de una serie de actividades, de celebraciones, esos últimos momentos de la vida de Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección. Bien, es una fiesta, digamos, de la Iglesia Católica. No solamente de la Iglesia Católica, porque la Semana Santa, si bien es cierto, la Iglesia Católica tiene sus particularidades de celebración, pero otras denominaciones cristianas no católicas también conmemoran la Semana Santa. Ok, eso es interesante, que van en la misma dirección, por diferentes caminos, pero llegan al mismo... Exacto. En el caso, por ejemplo, de los ortodoxos griegos, celebran la Semana Santa unas 2-3 semanas más adelante que la nuestra. Pero en sí, por lo menos para toda la iglesia de Occidente, el Papa San Víctor en el siglo III estableció que la Pascua, que es el Domingo de Resurrección, fuera celebrada el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Entonces, para la iglesia latina, entonces se celebra ahí. Por esa razón es que cada año la fecha de la Semana Santa varía, porque tiene una relación con la concurrencia de la Pascua. Entonces, como la Pascua es la primera luna llena, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera,
esta luna llena cambia, porque nos regimos en base, en este caso, al calendario lunar. Ok, eso es interesante saberlo. Padre, ¿usted cree que en este cambio generacional, en esta generación que tenemos actualmente, se ha perdido la importancia de la Semana Santa tanto en la familia como en el hogar? Bueno, en una gran parte sí, no en todo, porque también tenemos que reconocer que hay un amplio sector, especialmente entre los creyentes, que se sigue observando la Semana Santa. Obviamente, tenemos que reconocer que ya no vivimos en una sociedad cristiana como lo fue hace 40, 50 años atrás, donde los valores del cristianismo estaban fuertemente presentes en la sociedad. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad plural, donde también como producto de la influencia de otras culturas que vienen de fuera, pues se han ido perdiendo esos valores. Hemos lamentablemente estado asistiendo a un progresivo proceso de descristianización o bien de paganización. Y eso ha hecho que ya solamente las personas observantes vivan la Semana Santa. Y por eso se ha perdido ese clima de respeto, ese clima de sacralidad que anteriormente reinaba en estos tiempos, precisamente por esa descristianización que vamos viviendo. No solamente aquí, en el mundo entero. Eso va de la mano con el deterioro social Claro que sí. el mundo va viviendo Sí. en sentido general. Exacto, el progreso, la proliferación. El libertinaje. Exactamente, pero que eso viene también de la mano con una determinada concepción del progreso, que entiende que hay que sacar a Dios, apartar a Dios, la misma libertad. Hoy hay libertad de conciencia, libertad de expresión, ya no hay la misma laicización del Estado, etcétera, etcétera. O sea que todo un conjunto. Son, como dice un amigo mío, aspectos o causas multifactoriales. Pero yo pienso, una opinión muy personal, que todos esos factores han ido evolucionando muy rápido y como que no, el tradicionalismo nos hemos quedado atrás, incluyendo ya la parte de los valores, tanto cristianos como sociales. O sea, fue demasiado rápido, una carrera muy rápida. En los últimos años, porque también hay que entender que una de las cosas que ha influenciado más en todo esto es el avance vertiginoso de los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que va llegando desde fuera, costumbres, por ejemplo, gente que viaja, que viene, que trae otras costumbres. O sea que como ese proceso se ha acelerado en los últimos años, evidentemente eso se refleja también en las prácticas religiosas, no solamente de la Semana Santa, sino en otras prácticas religiosas. Pensemos la misma Navidad, o pensemos en otros momentos del año, fiestas patronales, hasta las mismas fiestas patrias están siendo afectadas por este deterioro que ha habido. ¿Cómo yo puedo inculcarle a un joven la educación cristiana o la creencia en esos valores cristianos cuando en este momento de la vida tiene tantos frentes en contra? Bueno, yo entiendo fundamentalmente que debemos utilizar las mismas estrategias que secularmente se utilizan. Por ejemplo, nuestros jóvenes son mucho más sensibles a los canales digitales, son mucho más sensibles a las redes sociales, pues aprovechando los recursos que nos brindan esas plataformas. Hoy en día, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, el Papa Francisco proclamó beato a un joven de 17 años, un adolescente de 17 años que murió, pero que se dedicó a evangelizar a través de sus redes sociales. Hoy en día están muy de moda los influencers católicos. Hoy en día tenemos muchísima propaganda adecuada al ambiente juvenil a través de las redes sociales. Y es una de las formas
a través de las cuales uno le puede llegar a los jóvenes con mayor eficacia. Pero, sin lugar a dudas, el mejor modo, la mejor manera sigue siendo la educación en familia. Los valores que tú recibes en familia te marcan, indiscutiblemente. Allí donde hay familias cristianas, los jóvenes que crecen en el seno de esas familias van a crecer con esos valores también. Volviendo a lo que es la Semana Santa, ¿por qué se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo? Bueno, ¿Y cuál es el significado? Sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que por una cuestión histórica, primero, para los creyentes, la crucifixión y muerte de Cristo tiene un valor redentor. O sea, la muerte de Cristo en cruz trajo consigo la redención para la humanidad de la culpa original, de la desobediencia de nuestros primeros padres. La crucifixión de Jesús acontece en el marco de la celebración de la Pascua judía. ¿Qué era la Pascua judía? Era la conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esa fiesta se llamaba Pascua, Pesha en hebreo. Justamente Jesús viene crucificado las vísperas de la Pesha, de la Pascua, o sea, el viernes por la tarde. Justamente del 14 de Nisan de ese año en que aconteció la resurrección. Históricamente sabemos que aconteció unos 4 o 5 años antes de lo que nosotros habitualmente fijamos. En el calendario nuestro lo fijamos en el año 33 después de Cristo, pero sabemos que hubo algunos errores de cálculo y para ser más efectivos, pues esto aconteció el 14 de Nisan, pensemos del año 28 o 29 después de Cristo. Y por esa razón, todos los años nosotros conmemoramos el Viernes Santo en las vísperas de la Pascua. Bien, ¿y qué significado tiene la procesión del Viernes Santo? Bien, hay que aclarar que esa procesión del Viernes Santo es un elemento de la religiosidad popular. No está mandado, digamos, por el culto oficial de la iglesia, sino que es una expresión de la devoción de los fieles que quiere, digamos, recrear lo que sería el entierro de Jesucristo. Cristo descendido de la cruz es tomado y es llevado a enterrar. Así se le llama el Santo Entierro. Existe en muchos lugares, en otros lugares no existe. Aquí todavía se sigue conservando esa celebración, aunque se ha diversificado. Porque en muchos lugares, por ejemplo, en mi parroquia vamos a tener una escenificación en vivo de la Pasión de Cristo. En otras parroquias tienen un Vía Crucis y así sucesivamente. Pero ese es el significado fundamental de esa procesión. ¿Y qué significado tiene la resurrección y el domingo de resurrección? Bien, para los cristianos, la resurrección de Cristo es el evento que da sentido a su fe. San Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Para nosotros, la resurrección es el evento por excelencia que da sentido a nuestra fe, que da razón de ser a nuestra creencia como seguidores de Cristo. Es el acontecimiento que nos permite reconocer a Jesucristo como Dios, como Salvador. Y por eso la vida cristiana gira en torno al acontecimiento de la Pascua, de la resurrección de Jesús. La Semana Santa se celebra desde el punto de vista católico igual en todas las partes del mundo. Sí, en el mundo entero se celebra igual, comenzando el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y luego cada día se va recordando algún aspecto de la pasión. El Jueves Santo, por ejemplo, se recuerda la institución de la Última Cena y la institución del sacerdocio. El Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte. El sábado por la mañana se recuerda la sepultura de Jesús. Y finalmente, con la gran celebración en el anochecer del sábado, con la vigilia pascual, ya conmemoramos con alegría este acontecimiento que ya decía da sentido a nuestra fe, que es la resurrección. Bien. ¿Qué actividades o qué tradiciones familiares
son las más frecuentes en Semana Santa? Eso va a depender mucho de las culturas y de los lugares. Por ejemplo, aquí en nuestro país existe una costumbre muy arraigada, que es la visita de los monumentos el Viernes Santo o la noche del jueves en familia. Se sale en familia, es una costumbre de visitar los famosos 7 altares que recuerdan, digamos, los desplazamientos que Jesús vivió entre el momento en que fue apresado en el huerto de Getsemaní y el momento de su crucifixión. Si uno va a la Biblia y contabiliza esos desplazamientos, son 7. Y desde las finales de la Edad Media se comenzó a difundir esa práctica. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el Viernes Santo, un mar de gente por la mañana, sobre todo en el centro de la ciudad, visitando estos 7 altares, y se hace en familia. Pero, por ejemplo, está la costumbre nuestra de las habichuelas con dulce del Viernes Santo, sí, que es muy arraigada, el asistir a las misas también. Son más o menos de las cosas que se hacen en familia. Bien. ¿Cómo yo puedo integrar los valores católicos y cristianos que me da la Semana Santa a mi vida cotidiana? Claro, bueno, tomando en consideración que Jesús dio su vida por nosotros, y eso debe a mí, día a día, darme la certeza de que no estoy solo, que Dios está conmigo, que me fortalece, que me sostiene en medio de mis dificultades. A veces nosotros mismos nos dejamos aplastar por el peso de los problemas, nos dejamos amedrentar por las dificultades, pues recordando que Jesús ha cargado la cruz por nosotros, que soportó con paciencia los sufrimientos, eso puede darme fuerza a mí también para afrontar las dificultades de cada día y ver al futuro con optimismo, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra, sino que por encima de todo, la existencia no termina el Viernes Santo en la tumba, sino que nos encaminamos a un futuro de resurrección, a un futuro de gloria. Si yo le dijera que me diera una enseñanza ética de la Semana Santa, ¿cuál usted me dijera? Bueno, una enseñanza ética, bueno, yo creo que si hay un valor desde el punto de vista ético, que hay varios, pero por ejemplo, el primero sería la solidaridad. Solidaridad. La solidaridad. Cristo muere en la cruz para hacerse solidario con la condición pecadora del ser humano. Pero también la fidelidad del plan de Dios. Y hay otros antivalores también que nos invitan a observar para no repetirlos en nuestra vida. Por ejemplo, la traición de Judas. Fíjate qué consecuencias tuvo la traición de Judas. Y eso nosotros lo vivimos. Y la ira. Porque con Jesús se actuó con ira y con los demás prisioneros. O la falsedad, la hipocresía. Fíjate en el caso cómo actúa Pilato, que sabía que estaba condenando a un inocente, pero que por los intereses políticos terminó condenando a un inocente. O sea, esas pueden ser consecuencias éticas que nosotros podemos sacar de la celebración de la Semana Santa y que nos ayudan a reflexionar sobre aspectos que vamos viviendo en la vida cotidiana. Ahí están presentes elementos de corrupción. Judas se corrompió, sí, vendió a su maestro por 30 monedas. Soborno, lo traicionó, o bien el miedo de los mismos seguidores de Jesús. Pedro lo negó y los demás apóstoles se dieron. Y se dijeron mentiras también, o sea. Pedro mintió. Yo no conozco a ese hombre, por ejemplo. O sea que son muchas implicaciones éticas que podemos sacar de la Semana Santa y que nos ayudan a manejarnos en el día a día. Padre, ¿cuál sería la importancia del perdón y la reconciliación? Es fundamental. Fíjate, el perdón es una experiencia sanadora y liberadora. No hay nada que haga más infeliz
al ser humano que cargar con un resentimiento, cargar con ese odio por dentro. Eso va haciendo que tu vida se vaya volviendo estéril, amargada. Entonces, Jesús quiere que seamos felices y por esa razón nos invita a vivir la experiencia del perdón, que desde el punto de vista de la lógica humana no tiene ningún asidero, ningún fundamento. Por eso el perdón es ante todo un don de Dios, un regalo de Dios, que solamente con su gracia y su ayuda podemos llevar a cabo. Fíjate, Jesús cuando está siendo clavado en la cruz, la primera palabra que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, a sus propios verdugos Jesús está pidiéndole perdón al Padre para ellos. Entonces, fíjate cuán importante es para nosotros el perdón como experiencia sanadora y liberadora. ¿Cómo se puede entender la idea del sacrificio ahora en Semana Santa? ¿Sacrificio en qué sentido? ¿El sacrificio de Cristo o, por ejemplo, las mortificaciones personales? Lo que vamos haciendo, las renuncias. Lo que vamos haciendo, las renuncias. Porque el sacrificio de Cristo ya usted lo explicó. Exactamente. Fue por un bien común. Correcto. O sea, tú te refieres entonces a esos sacrificios que nosotros vamos haciendo, por ejemplo, no comer carne determinados días, digamos, privarnos de algo que nos dé placer. Fíjate, ese sacrificio tiene una doble finalidad. La primera es ayudarnos a moderar y dominar nuestras pasiones. Así como uno se ejercita para tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable, el espíritu necesita ejercitarse y se ejercita a través de esas renuncias, que puede ser algo que te guste, que no es malo, pero tú en ese momento dices no. Una pasión, un deseo no me puede dominar y yo decido renunciar o al comer carne o a comer el dulce o a tomarme el vino o a fumar el cigarrillo que me gusta. Entonces eso me ayuda a dominar mis pasiones y a fortalecer mi espíritu. Pero también tiene la otra dimensión, que es la dimensión caritativa. ¿Qué significa? Que bueno, si yo, por ejemplo, tengo la costumbre de ir al cine en la Cuaresma todos los domingos, me gusta ir al cine, yo digo, voy a hacer ese sacrificio. Y lo que yo gasto domingo tras domingo yendo al cine o yendo a comerme un helado, lo voy a poner aparte y con eso voy a hacer una obra de caridad con alguien que lo necesite. O sea que el sacrificio tiene esa doble vertiente. Por un lado, interior, que me ayuda a dominar mis pasiones, pero por el otro lado, la dimensión caritativa, la dimensión social. Si hay un joven que quiera participar de actividades alusivas a la Semana Santa, ¿qué usted le recomienda? Bueno, lo primero es entrar en las redes. Ya hoy casi todas las parroquias tienen sus plataformas digitales. Aparecen muchas informaciones, las programaciones de Semana Santa están ahí en las redes. Por ejemplo, mi parroquia tiene su página, una de mis parroquias tiene su muro en Facebook y ya están publicadas las actividades. Hay que decir que en nuestra arquidiócesis hay 91 parroquias y cada parroquia tiene su propia actividad. O sea que de acuerdo a donde tú vivas puedes ver las distintas celebraciones que hay en esos días. Siempre escuchamos, y básicamente es un cliché, Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de meditación. Sí. Eso es, incluso hasta las casas comerciales en sus promociones lo utilizan, pero ¿cuál es la relevancia desde el punto de vista cristiano de la reflexión y la meditación en este periodo? Bien, no solamente en este periodo, porque la reflexión forma parte de la espiritualidad, el detenernos en nuestro camino, especialmente en un tiempo como el que vivimos, donde estamos sometidos a una presión, a una celeridad del tiempo, esa agitación continua que nos lleva
a un deterioro de nuestra salud mental. Ese estrés continuo al que nos sometemos, esa prisa con la que vivimos. Entonces, un tiempo de detenimiento en esas actividades cotidianas para entrar en nuestro interior y preguntarnos cómo estoy conduciendo mi vida. ¿Qué hay en mi vida que no me ayuda a ser mejor? ¿Qué tengo que cambiar para cumplir con mis propósitos fundamentales? Por eso es fundamental en la vida de todo creyente y quien no es creyente también, pues encontrar un espacio para reflexionar y meditar. La Semana Santa es como ese espacio natural porque como por tradición ya no hay clases en las escuelas y universidades. Desde el Jueves Santo hay empresas que ya no trabajan, desde el jueves a mediodía hasta el domingo. Pues entonces se invita a aprovechar ese espacio. Lamentablemente muchos... Se toman para otra cosa. Sí, algunos se van. Por ejemplo, hay mucha gente que lo toma porque es el único periodo durante el año que tienen para poder descansar en familia, salir en familia. Pero aún así, aunque se salga, aunque se vaya a despejar la mente, encontrar ese momento para hacer una pausa y bajarle un poquito de raya al aceleramiento que llevamos, al aceleramiento cotidiano. Esta era moderna trae muchos desafíos. ¿Qué desafío tiene la Iglesia Católica para preservar esas costumbres en Semana Santa? Son muchos. Sí. Es difícil. Sí, pero el primer desafío es tratar de adecuar el mensaje del Evangelio a las exigencias del hombre de hoy. Sin lugar a dudas, el hombre de hoy no piensa de la misma manera del hombre de hace 50 años, de hace 60 años. O sea, la iglesia tiene que reinventarse continuamente la manera en cómo va a comunicar el evangelio, cómo va a llegar a tu propia necesidad espiritual. Y ese es un gran desafío. O sea, continuamente nos vemos nosotros obligados a responder. Y creo que en este sentido el Papa Francisco nos va dando muchos tips para responder a esos desafíos. Una iglesia más cercana, una iglesia más humana, como ya hablábamos al inicio, una iglesia en salida que esté junto a la gente en sus necesidades cotidianas y, lógicamente, tratar de hacerle ver a las nuevas generaciones, como bien decía Jesús en las tentaciones, en el episodio de las tentaciones, que no solamente de pan vive el hombre, que el ser humano tiene otras necesidades que no pueden ser saciadas por los bienes materiales, ni por el placer, ni por la sensualidad, que hay una dimensión espiritual que tiene que ser saciada solamente con lo espiritual. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Si una persona no ha tenido nunca contacto directo así con las celebraciones de Semana Santa, con los consejos, con la explicación de la historia, de las tradiciones que usted nos ha mencionado, y se involucró ahora, ¿qué mensaje se va a llevar? De inicio así, ¿cuál sería el mensaje que se llevaría? ¿Cuál sería la impresión que se llevaría con todo esto? Yo creo que eso va a depender mucho de la sensibilidad de cada quien. Hay personas que pueden ver, qué sé yo, un grupo de fieles haciendo un Vía Crucis el Viernes Dolores o en la procesión de Ramos o el de Viernes Santo, y alguno podrá decir, ¿y este grupo de gente loca qué está haciendo? O sea, de acuerdo a la sensibilidad. Otras personas lo verán como algo folclórico y le llamará la atención desde el punto de vista cultural. Estará tomando fotos, etcétera, etcétera. Y hay personas que se sienten tocadas también, sobre todo, por ejemplo, en una escenificación de la Pasión de Cristo. Gente que ve, por ejemplo, en la procesión del Viernes Santo o en la visita a los monumentos, personas jóvenes que van cantando, que van orando, y hay personas que se sienten tocadas.
sin lugar a dudas, o que oyen alguna palabra que dice el sacerdote o alguna meditación. O sea, eso va a depender mucho de la sensibilidad de cada quien. O que vean que no es una celebración aburrida, que tenga, o sea, que vean a las personas que lo están haciendo entretenido, no siguiendo un... O sea, un esquema, Sí. un patrón. Eso va a depender mucho también, vuelvo y repito, mucho de la persona, porque hay personas que se van a encontrar también aburridas las celebraciones. Eso va a depender también de digamos, de los recursos humanos que tú tengas en cada parroquia. Porque si tú tienes, por ejemplo, una parroquia que tenga un buen coro, una buena animación musical, eso ayuda muchísimo. Donde la celebración sea dinámica, donde las personas que tomen parte en la celebración sepan leer bien, comunicarse bien, donde el sacerdote tenga un buen discurso, logre una empatía con la gente, será diferente a un lugar donde lamentablemente no tengan todas esas herramientas. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad rural, en una comunidad apartada que no tiene el acceso y la misma disponibilidad de los recursos que tendríamos en parroquias urbanas. Padre, darle las gracias. Para mí este es un capítulo muy especial porque me acuerda a una de las personas más importantes en mi vida, que fue mi abuela paterna, que era una persona muy, muy, muy religiosa y muy entrada a la iglesia. Y todas esas costumbres ella nos la inculcó a mí y a mis hermanos desde niño. Y yo siempre la recuerdo y la asocio con la iglesia católica, que es mi abuelita paterna, que Dios la tiene en su lado de hace unos años. Y este tema para mí me enlaza más con ella. Yo quiero darle las gracias por aceptar la invitación, de colaborar con nosotros y sobre todo de tener esta conversación tan amena y tan interesante, viendo las costumbres, viendo la religiosidad como desde otro punto de vista, sin perder la esencia de lo que es la Semana Santa para el católico y para el cristiano. Darle las gracias y decirle que este espacio humildemente es suyo. Cuando usted quiera difundir algún mensaje, usted sabe que estamos a su disposición y a su orden. Y un último mensaje para las personas que siguen nuestro contenido. Muy bueno, pues este mensaje es aprovechar estos días que nos quedan de la Semana Santa, que son ya pocos, este tiempo para lo que precisamente decíamos, detenernos, reflexionar un poco acerca de lo que significa para mí la entrega de Jesucristo, sobre la necesidad de yo hacer un alto en medio del camino y verificar qué estoy haciendo en mi vida que no me ayuda a crecer. Y por otro lado, aquellas personas que viven la Semana Santa de una manera diferente, exhortarlas a hacerlo con respeto. Si tú no crees, si esto no dice nada para ti, por lo menos ten en consideración que muchas personas que están a tu lado, pues quieren vivirlo con este sentido de respeto y de sacralidad. Da pena muchas veces, especialmente uno que tiene que estar en los barrios, yo que tengo parroquia en barrios, que hay mucha gente maleducada, insensible, que el Viernes Santo te pone un musicón. Y pasando por alto que la gran mayoría quiere estar en tranquilidad y que es importante ese día. Y sobre todo la prudencia. Hay personas que creen que lamentablemente como que todo, lo voy a decir de una manera jocosa, como que todo el romo del mundo se va a acabar estos días. Que el mundo entero se va a acabar. El mundo se va a acabar en estos días y entonces vive esta actitud de derroche, de desenfreno, que lamentablemente cada lunes después de la resurrección tenemos que estar contabilizando este saldo negativo de muertos. Así que mucha prudencia, mucho respeto y sobre todo para los que nos siguen, que son creyentes, que vivan esta Semana Santa como una ocasión para renovar su fe,
como una ocasión para verse transformados por el amor misericordioso del Dios nuestro Señor a través de su Hijo resucitado. Bien, ya le damos las gracias y la despedida al Padre Carlos Manuel Santana. Ya saben que Semana Santa es un periodo de reflexión y esto ha sido todo por el episodio de hoy en el otro podcast.